el Evangelio de Juan. ¿Cuál es el objetivo entonces en el día de hoy? No tenemos el tiempo para estudiar 21 capítulos de nuevo. No tenemos el tiempo ni siquiera para tocar las profundidades de ciertas doctrinas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Es la pregunta que nos hacemos. Vamos a dar un breve pero hermoso paseo por este hermoso evangelio. Vamos a pasearnos por la palabra, vamos a gozarnos en la palabra. Cuando sean desafiados en la palabra, cuando haya un punto que les toque, no se cierren, no coloquen una barrera para defenderse, porque aquí no se está atacando a nadie. Yo no preparé el sermón del día de hoy pensando en usted. Yo lo preparé de acuerdo con los parámetros bíblicos. Si en alguna de las porciones bíblicas ustedes se sienten desafiados, derramen su corazón delante del Señor. Abran sus puertas, por así decirlo, y permita que la palabra entre. No la rechacen, escúchenla, piensen qué está diciendo, no se autojustifiquen, analicen la palabra. Hoy nos vamos a deleitar a través de estos 21 capítulos. Y una vez más, no tenemos mucho tiempo, pero el tiempo poco que tenemos vamos a tratar de aprovecharlo al máximo. Como se leyó en los anuncios, dentro de una semana comenzamos el estudio del libro de Colosenses. Entonces vamos avanzando en nuestro estudio de la Escritura. Vamos al versículo número 1 de Juan. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Un hermoso versículo que nos dice muchas verdades. Nos habla que Cristo no es una mera persona común y corriente. El Cristo que están anunciando muchos allá afuera es un mero profeta, es un buen hombre. Cristo no fue un buen hombre, Cristo no fue un mero profeta, Cristo no fue un buen maestro, Cristo no fue uno de los iluminados. Cristo fue Dios, Cristo es Dios. El Verbo se hizo carne. Cristo es Dios perfecto y hombre perfecto. Estamos hablando no de alguien que fue creado. Miren, en el principio, ¿dónde es el principio? En la eternidad pasada. Cristo no ha tenido principio y Cristo jamás tendrá fin. Entonces, nos habla de la perfección de Cristo, nos habla de la eternidad de Cristo. Cristo tenía que ser Dios, escúchenme en esto, Cristo tenía que ser Dios porque un sacrificio menos sublime, un sacrificio que no fuese perfecto, no habría de ser aceptado por Dios. La ira de Dios solo podía ser saciada por la justicia de Dios. Y la ira de Dios es tan infinitamente grande contra el pecado que solamente alguien infinitamente justo la podía saciar. Cristo es Dios, pero Cristo también es hombre perfecto. Es hombre perfecto, no pecó. Cristo tenía que ser el representante de la raza humana. Entonces, entendamos esto de este primer versículo. Cristo es hombre perfecto, Cristo es Dios perfecto. Las dos naturalezas viven en la persona de Cristo sin mezclarse. Eso es lo que dice el versículo 1. Por eso nosotros confiamos en Cristo, porque no es una mera persona, no es un mero profeta, es Dios. Y no hay salvación sino en Dios. Jonás 2:9 nos dice, la salvación es de Dios. Yo no confiaría en ninguno de ustedes para salvación. Yo no pondría mi confianza en ninguno de ustedes para ser salvo. ¿Ustedes pondrían su confianza, darían todo lo que tienen a una persona? ¿Confiarían todo?
Yo no lo haría. ¿Cuánto más para la salvación de sus almas? Cristo y solo Cristo, en Él confiad. Eso es lo primero que podemos aprender. Versículo 1, capítulo 1. Vamos al versículo 16 del capítulo 3. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Dios para con todos. Pero fíjense en ustedes, el amor se manifiesta. Ustedes manifiestan su amor. Ustedes aman a sus padres, ustedes manifiestan su amor en la obediencia. Ustedes aman a sus hijos, ustedes manifiestan el amor proveyendo, cuidando, educando, corrigiendo, disciplinando. Bueno, el amor de Dios se manifestó al mundo enviando a Cristo. Cristo es la manifestación del amor de Dios para con todos. Pero ¿qué sucede en este versículo 16? Hay dos tipos de personas. Todo el mundo se divide básicamente en dos tipos de personas. Quienes creen en Cristo y sencillamente quienes no creen en Cristo. Quienes creen reciben la promesa. Versículo 16, para que no todo el mundo, no, para que solo todos los que crean tengan vida eterna. A mí me gustaría en estos momentos preguntarte, si tú murieses en estos momentos, ¿tienes la certeza de que vas a estar con Cristo? ¿Tienes la plena convicción de que vas a estar adorándole? ¿De que vas a estar enfrente de su santa presencia? ¿Has creído en Cristo? Quizás la respuesta sea, sí, yo sé que Cristo es Dios y yo estoy de acuerdo y yo sé que Él es Dios y bueno, yo ya creo. Por lo tanto, entonces, sí, yo ya creo, ya soy merecedor del cielo. No, creer en Cristo no es ese tipo de creencia intelectual. Creer en Cristo es lo que dice, creer lo que dice la palabra. Creer en Cristo es creer que estamos separados del Dios Santo por nuestro pecado. Creer en Cristo es creer lo que salió de su boca. Y Él dice, os es necesario nacer de nuevo. Es decir, es necesario que Dios transforme tu vida por completo. No un mero cambio superficial. No un mero cambio moral superfluo. Es necesario que el poder de Dios entre en tu corazón y te haga una nueva criatura, te dé un nuevo deseo, te dé una nueva inclinación, te dé ese poder sobre el pecado. ¿Cuántos de ustedes permanecen pecando? Todos pecamos, pero ¿cuántos de ustedes permanecen a diario en el pecado? ¿Cuántos de ustedes desean no cometer ese pecado que ustedes cometen a diario, pero no pueden? Caen en él. Tenemos los ojos para ver al drogadicto que consume droga, trata de hacerse un cambio él mismo, queda una semana sin consumir y vuelve a consumir. Nos queda fácil ver el drogadicto, pero muchas veces no nos vemos a nosotros mismos. Bueno, el Señor dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, buenos y malos, justos e injustos, que envió a Cristo para que la promesa de vida eterna se materializase por la gracia de Dios para todos, no, para todos los que vienen, los que se humillan a Él, los que confían en Él, los que confían en su perfección, los que confían en su divinidad, los que confían en su justicia. Para ellos es la promesa de vida eterna. Es un hermoso versículo cuando lo único que nosotros podemos ver es qué vio Dios en este mundo. No había nada ni nadie de ser amado. No había una hermosa flor, sino un relleno sanitario, por así decirlo. No había nada, pero así envió a su Hijo unigénito para que
todo aquel que creyese dentro del mundo no se perdiese, sino que tuviese vida eterna. Para cerrar este versículo no me queda sino hacerles una advertencia en el amor del Señor. No crean que Dios es como se le llama usualmente, un Diosito bueno, un Diosito hermoso, como muchos groseramente lo llaman, un Chuchito o un Jesucito. Ese no es el Dios de la Biblia. Dios es un Dios santo, puro, solemne, sublime, perfecto, amoroso, pero justo, que castiga el pecado. Y solamente hay perdón de pecados a través de Cristo. Esa es la esencia del versículo 16. Vamos al capítulo 4, versículo 22. Versículo 21, Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. El trasfondo histórico es relativamente sencillo. Los samaritanos estaban adorando en aquel monte y estaban haciéndolo de una manera inapropiada. Y los judíos estaban adorando en el monte de Sión, estipulado allí por el Señor, pero lo estaban haciendo también de una manera inapropiada. La adoración al Señor, queridos amigos, no es como bien te parezca a ti, ni como bien me parezca a mí. En la palabra hay una norma, un conjunto de patrones que regulan la manera como nosotros debemos adorar a Dios. No estamos en la libertad de inventarnos maneras, no la tenemos. Y el Señor entonces en este versículo aclara el punto. ¿Cuál es la razón por la que Cristo le profetiza a la mujer samaritana y le dice: mujer, créeme que ya pronto viene la hora cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre? Esa era la razón. Y ahora veamos la razón, veamos la respuesta del Señor. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Las personas adoran a Dios de una manera equivocada. Hay muchos que dicen: Dios, no, Dios es el Dios de los musulmanes, y es el Dios de esta religión, y es el Dios de los testigos de Jehová. Todos podemos adorar a Dios. No, ese tampoco es el Dios de la Biblia. Y quizás estas palabras no te sientan bien, no te caen bien, porque estás acostumbrado a tener un Dios multifuncional, multicultural, que se asemeja a cualquier tipo de cosas menos al Dios santo de la Biblia. El Dios santo de la Biblia da patrones claros y definidos para que nosotros nos acerquemos a Él, pidamos perdón y le adoremos. Es que nosotros hemos crecido con la mala idea de que podemos tratar a Dios de tú a tú, como tratando a mi parcero o a mi mejor amigo, o oye viejo, ¿qué tal? No, Dios es el Dios creador de los cielos y de la tierra, y mientras que los creyentes tienen el privilegio de llamarle Abba Padre, siempre lo hacemos con suma y suprema reverencia, porque Dios nos deja claro en su palabra cuál es la manera para adorarle. La manera para adorarle no es la manera que usted cree, no es la manera que hacemos, es la manera que se conforma al patrón bíblico. Esa es la manera. Vamos al versículo 24 del capítulo 5, 24, nos dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. ¿Crees la palabra del Señor? O en estos momentos te está entrando y te está saliendo porque no la crees. Miren la bendición tan grande del que cree. El que cree, el que me envió, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Amigos, aquí hay un punto que nosotros debemos aprender. En este versículo nos habla el Señor de vida eterna y de condenación.
¿Cuánto nos atrae a nosotros pensar en las bendiciones? ¿Cuánto nos atrae a nosotros pensar en el amor de Dios? ¿Cuánto tiempo pasamos deleitándonos en las hermosuras de Dios? Y qué necedad cuando empleamos tan poco tiempo meditando en que hay una condenación. La condenación yo no la predico para manipularlo ni para hacerle dar miedo. Es lo que dice la palabra. La condenación para el que ha creído es un punto para dar gracias. Señor, gracias que me salvaste de la eterna condenación. Pero para el que no ha creído, la condenación se convierte en una pesadilla. Porque así la persona que no cree y así la persona que niegue que hay condenación, a esa persona lo más extraño es que le choca que le digan: si usted no cree en Cristo, se va a condenar. ¿Ve? La persona no cree. La persona cree que Dios es bueno y hermoso y a todos les va a dar el cielo. Cuando usted le dice la verdad de la palabra del Señor a esa persona y le dice, mire, el versículo 24 dice: el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Esa es la promesa. Y no vendrá a condenación. Es decir, hay unos que vienen a vida y hay otros que vendrán a condenación. Eso es una realidad. La condenación no la podemos quitar de la palabra del Señor. No la podemos quitar. Juan 7:37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Versículo 38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Miren lo que dice versículo tras versículo: cree en mí. El que cree en mí no solamente tiene vida eterna, sino que será alimentado, será provisto, será alentado. Cree en mí, cree en mis palabras. Cristo es el Verbo de Dios que se hizo carne. Cristo es digno de toda la confianza. No podemos, de hecho, no hay nadie mejor en quien confiar sino en Cristo. Maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, pero bendito aquel que confía en el Señor. Cristo es digno de toda confianza. Miren que versículo tras versículo nos está diciendo: confía en mí, cree en mí, escucha mis palabras, atiende con oído atento mi voz, cree en mí. Vamos al capítulo 8, versículo número 12. Otra vez Jesús les habló, miren, otra vez, de nuevo: yo soy el pan, yo soy la fuente de agua viva, una y otra vez. Y aquí nos continúa el Señor diciendo, no se cansa, sino que por el contrario, otra vez nos dice: yo soy, Cristo es, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de vida. Fíjense en ustedes, hemos estado hablando de la fe: creed en mí, creed en mí, creed en mí. Pero ahora este versículo nos habla del arrepentimiento también. Fíjense en ustedes, el que me sigue, cuando nosotros no tenemos a Cristo en el corazón, andamos como caballos desbocados hacia el precipicio. Andamos como caballos desbocados haciendo lo que nuestras pasiones hacen que nosotros hagamos, porque creemos tener libertad, pero el hombre no es libre. ¿A usted quién le dijo que el hombre era libre? El hombre tiene la opción de escoger, pero cada vez que escoge siempre lo malo. Así usted crea que lo que hace es bueno, siempre escoge lo malo, lo que se opone al Señor. Lo que el Señor prohíbe, siempre lo hace. Sabroso es el pan a escondidas, dice la palabra. Amigos, el que sigue a Cristo, y aquí yo quiero decirles algo,
No solamente creer en Cristo es estar sentado en una silla y decir, ve, sí, yo creo en Cristo, sí, yo creo que es Dios, bueno, está bien. Y cuando sale de la iglesia, continúa su camino pecaminoso, continúa rumbo al infierno. Lo digo con respeto y lo digo con mucho cuidado, espero que nadie sea ofendido por estas palabras, pero sale de la iglesia y continúa su camino al infierno. Aquí solamente ha hecho un pequeño stop, un pequeño paradero. Aquí se ha bajado, ha entrado, se ha refrescado, ha escuchado la verdad, ha escuchado que el Señor lo llama al arrepentimiento, pero la persona continúa su camino al infierno. Amigos, no es creer con la cabeza, es que esa fe se demuestre en lo que yo haga. Y aquí el Señor me está diciendo, no solamente te llamo a que confíes en mí, no solamente te llamo a que creas en mí, no solamente te estoy diciendo, yo soy Dios, yo soy Salvador, no solamente te estoy recordando, yo soy el pan de vida, te estoy recordando, soy la fuente de agua viva, te estoy recordando, yo soy la luz del mundo, sino que también te estoy llamando a seguirme. No solamente es creer con la cabeza, es seguir a Cristo. Y aquí es donde se parte el gran grupo, porque la mayoría dicen, yo creo, pero pocos son los que creen a una manera tan específica que le siguen. Y esa es la diferencia, amigos y hermanos, se los digo en el amor, esa es la diferencia entre ir para el cielo por la gracia del Señor y continuar rumbo al infierno. Esa es la diferencia. El que sigue a Cristo sigue las pisadas de su Maestro, rumbo al cielo, pero el que no sigue a Cristo aquí en la tierra, no espere tener la bendición de estar con el Maestro en los cielos. No podemos ser hipócritas, amigos. No podemos decir, yo no sigo a Cristo en la tierra, pero cuando llegue la hora de mi muerte, el Señor me va a hacer que yo lo siga en el cielo. No podemos ser hipócritas. Así no funciona el Señor, así no dice la palabra, no nos hagamos esa idea. Sigue al Señor, dale la espalda a ese mundo que tú amas. Pídele al Señor que te dé la gracia para aborrecerlo. Si tú amas el mundo, si tú amas el pecado en el que te revuelcas, dile al Señor que te dé la fuerza para que le des la espalda y puedas seguir al Señor. Porque como vas, le estáis dando las espaldas a tu Señor. Y el Señor te dice, sígueme, sigue mi luz. Vas en tinieblas, sígueme, yo soy la luz. Yo soy quien te muestro el camino. Yo soy quien te muestro lo que has de hacer. Yo soy quien te guío. Yo soy quien te amo. Yo soy quien te cuido. Yo soy quien te protejo. Yo soy, dice el Señor, quien de mi mano te llevaré al cielo. Sigue al Señor, dale la espalda al mundo. Ese es el llamado del Señor también en el día de hoy. Juan 10:10 nos dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Versículo muy importante, porque ustedes han escuchado generalmente hablando de que es el diablo. Yo les decía el otro día, lo decía a manera de charla, no de chiste. A mí hay veces como que me da lástima de que al diablo le achaquen todo. No. Juan 10:10 nos habla de los falsos pastores y de los falsos maestros. Juan 10:10 nos habla de los pastores que se suben a un púlpito a robar, a matar y a destruir. Juan 10:10 nos habla de que Cristo, escúchenme, Cristo en vez de hurtar nos da vida eterna, pero el falso maestro no predica la vida eterna, sino que hurta. ¿Cómo hurta la vida eterna? Cuando un pastor no predica el evangelio conforme a la palabra del Señor, este tal hombre se está haciendo ladrón. ¿Cómo más hurta el falso pastor? Hurta de las ofrendas. Eso no lo voy a tocar, pero eso es muy común. Hurta de las ofrendas porque los pastores creen que las ofrendas son de ellos. No, las ofrendas no son de ellos, son de la iglesia. Lo dan los santos para el sostenimiento de la obra del Señor. ¿Qué más hacen los falsos maestros?
Los falsos maestros destruyen. Cristo vino a edificar, a construir su iglesia, pero el falso maestro, el falso pastor, con sus enseñanzas falsas, destruye la iglesia de Cristo. Eso más hace un falso maestro. ¿Qué más hace? Mata. ¿Cómo mata? Con sus palabras. En vez de que sus palabras, aunque tenuemente reflejen la vida y la promesa de vida del Evangelio, el falso maestro mata con sus palabras. Amados, no le echemos la culpa al diablo por este versículo 10. No creamos que nos habla del diablo. Nos habla de la cantidad de falsos maestros cuyo trabajo no es anunciar la vida en Cristo, cuyo trabajo no es construir la iglesia ayudados por Cristo, sino que están dedicados a hurtar, a matar y a destruir. Eso hace un falso maestro. Versículo 25 del capítulo 11. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, morirá. ¿Se acuerdan de que ahora estábamos hablando de que nos era necesario nacer de nuevo? Es necesario nacer de nuevo. Versículo 25, aquí está la respuesta. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Por qué? Porque Cristo es la resurrección y la vida. Cristo no solamente es la fuente de vida, sino la vida misma. Si tú estás muerto en tus delitos y pecados, la mala noticia es que si no vienes a Cristo, así continuarás. La hermosa noticia, que es la noticia del Evangelio, es, versículo 25, cree en Cristo. Mire lo que dice: el que cree en mí, aunque esté muerto, aunque hieda, aunque esté incomunicado de Dios, haya hecho lo que haya hecho, vivirá. Esa es una promesa muy hermosa, que solo se cumple en la persona de Cristo. Vamos a ver el capítulo 13, versículo 14. 13, 14. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Decíamos, este es un hermoso ejemplo de servicio, queridos amigos y hermanos. Vamos al versículo 6, capítulo 14, versículo 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie, escúchenme, nadie va a Dios sino por Cristo. Nosotros nos caracterizamos por creer en algo que comúnmente se le llama en latín las 5 solas. Nosotros creemos en Cristo y solo en Cristo, en las Escrituras y solo las Escrituras. Creemos en gracia, solo en la gracia, en fe, solo en la fe, y creemos que todo debe hacerse para la gloria del Señor. ¿Pero qué? Este versículo, queridos amigos y hermanos, el versículo 6 nos dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Escúchenme, creo que nadie, ni ustedes, ni el vecino, ni yo, ni nadie viene al Padre sino por mí. Este versículo nos habla de Cristo, solo Cristo. Hay salvación en la persona de Cristo y en ninguna otra persona sino en la persona de Cristo. No hay salvación en nadie más. No hay salvación ni en ninguna imagen, no hay salvación ni en ningún recuerdo, no hay salvación en nadie más. Y lo digo de una manera reverente y lo digo esperando que tú me entiendas, que no lo digo por atacar, sino con el ánimo, con el deseo de instruirte. Amigo, no hay salvación en la Virgen, no hay salvación en el Santo X, no hay salvación en el Padrecito J, no hay salvación en nadie, porque en Cristo y solo en Cristo tenemos el camino al cielo. Cristo es el
único que nos lleva al cielo. ¿Ya entiendes un poco por qué he venido por 35 minutos insistiéndote? Ven al Señor, cree en Él. Él es el pan de vida, Él es la fuente de agua, Él es la luz del mundo, Él es la resurrección y la vida. Y aquí nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. En ninguna parte de la palabra del Señor, en ninguna parte de la palabra del Señor hay diferentes caminos. Siempre desde Génesis hasta el libro de Apocalipsis nos muestra un camino. Y en este versículo el Señor es claro diciendo, yo soy el camino. No hay otro camino. Yo soy la verdad. No hay otras verdades. Y yo soy la vida. No puedes hallar vida, no puedes nacer de nuevo, sino a través de la fe en la persona de Cristo. Versículo 21 del capítulo 14, tengo que apurarme. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Venimos de un trasfondo donde decimos amamos a Dios. Si vamos por el vecindario, si preguntamos en el vecindario, oiga, Señor, ¿usted aborrece a Dios? Todo el mundo me va a decir, ¿qué es lo que le pasa? Amamos a Dios. A Dios no se le ama de boca. A Dios se le ama manifestando a otros lo que el Señor ha hecho en nosotros. A Dios se le ama manifestando nuestra obediencia. La obediencia es la manera de manifestarle nuestro amor al Señor. Capítulo 16, versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, creed, yo he vencido al mundo. Ese mundo donde tú quizás estás contento, ese mundo donde tú quizás te deleitas, ese mundo, tarde o temprano, traerá aflicción. Tarde o temprano, es una cuestión de tiempo. Tarde o temprano te cobrará por ventanilla todo lo que le has dado, todo el tiempo que le has dedicado, todo. El mundo te dará aflicción. Como dice el dicho mundano, mal paga el diablo a quien bien le sirve. Así dice el dicho mundano. Pero el mundo, por muy apetitoso que parezca ser, es gran aflicción. ¿Y qué nos dice el Señor? Creed en mí. ¿Estás faltos de paz? Nos dice la palabra aquí. Creed en mí, confiad en mí tendréis paz. Esa paz que no se vende en la tienda de la esquina. Esa paz que no hallas en un libro. Esa paz que no puedes tener por meditaciones trascendentales. Esa paz que solo se halla en la persona de Cristo. Solo en Cristo está la paz necesaria para sobrellevar la aflicción de este mundo. Pero no se te olvide, si te deleitas en el mundo, si estás contento en el mundo, no se te olvide que será una cuestión de tiempo antes de que sientas la gran aflicción. Pero el llamado en el día de hoy es: confía en el Señor, cree en el Señor, porque en Él hay paz. Versículo 40 del capítulo 18, 40, nos acercamos ya hacia el final. Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo: no a este, sino a Barrabás. No a este. Estaba el Señor allí siendo o había sido juzgado injustamente, y Pilatos, como era costumbre, les pone a escoger a los judíos a qué preso querían que fuese indultado. Barrabás no solamente era ladrón, sino asesino, y tiene la osadía Pilatos de comparar a un ladrón y a un asesino con Cristo. ¿Y qué hizo el pueblo? A Cristo no, a Barrabás sí.
A Cristo no. Queremos a Barrabás. Suéltanos al ladrón. A Cristo no. Despreciaron al dador de vida. Despreciaron al Dios de dioses y Señor de señores. Amigo, la necedad de despreciar a Cristo es un error que se paga en la eternidad. No se te olvide. La necedad de despreciar a Cristo, la necedad de escoger el mundo, la necedad de decirle no queremos a Cristo, queremos vivir nuestras vidas como se nos venga en gana. Ese error se paga en la eternidad. Amigo, yo te llamo al Señor a que consideres tus caminos. Ven al Señor. Dios es bueno, Cristo es grande y solamente Él tiene el poder para perdonar los pecados. 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. He terminado la obra perfecta. He cumplido la misión. Señor Padre, he descendido de los cielos a la tierra a pagar el precio que tienen que pagar todos aquellos, o que tenían que haber pagado, todos aquellos que creen en mí. Amigos, todos tenemos que pagar un precio. Todos tenemos que pagar un precio. Pero aquí hay un punto que yo quiero elaborar por 2 minutos, si me lo permiten. El punto es que quienes hemos creído en Cristo por la gracia del Señor, no porque seamos buenos, quienes hemos creído en Cristo, el Señor ha saldado la deuda. Porque quienes no creen en Cristo, de hecho, están en bancarrota espiritual. No solamente no quieren, sino que no pueden. Y lo poquito que ellos argumentan tener, sus buenas obras, dice la palabra del Señor, son como trapos de inmundicia. Amigos, no somos salvos por obras, somos salvos por fe, por confiar en Cristo, por creer sus palabras. Y aquí en la cruz el Señor dice: para todos los que confiaron en mí, consumado es. He asegurado la salvación de ellos. Con mi sangre derramada he perdonado sus pecados, y con mi justicia ya los hago merecedores del cielo. ¿Qué nos merecemos nosotros sino el castigo del Señor? Y allí en la cruz el Señor dijo: lo he terminado, he cumplido parte de ese pacto de gracia, lo he hecho, he ganado la salvación para los que vienen a mí, para los que creen en mí. Ese Dios encarnado, ese Dios hecho hombre, es nuestro Señor y nuestro Salvador. Cerremos la meditación del día de hoy con 2 versículos. Uno, Juan 20:28. Dice el Señor, Juan 20:28. Dijo Tomás en el versículo 25: si no viere en sus manos la señal de los clavos. Quizás tú eres así, quizás tú pides señales, quizás tú quieres ver, quizás tú no crees hasta que no veas. Aquí está un hombre que dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Yo no les estoy hablando de que Dios se les va a aparecer y les va a repetir las mismas palabras. Pero al que desea en su corazón conocer a Cristo, el que genuinamente desea en su corazón venir a los pies del Señor, Dios derrama la gracia. Y esa gracia termina en una obra tan hermosa en la persona, que esa persona solamente puede decir: Señor mío y Dios mío. Ese es Cristo Jesús, amigos. Es Señor al cual tenemos que obedecerle, y es Dios a quien nos tenemos que someter. Señor mío y Dios mío.
Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito con un propósito, y ese es el propósito del libro que terminamos hoy. Ese es el propósito. Todas estas 42 semanas estudiando el Evangelio de Juan han tenido como propósito que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que por la gracia del Señor, creyendo, tengáis vida en su nombre, no en el nombre de nadie más, es en el nombre de Cristo, porque Cristo borró la culpa, saldó la deuda, perdonó la ofensa y pagó el rescate de tu alma. Así que, habiendo dicho esto, doy gloria al Señor por haberme dado la oportunidad de haber terminado este glorioso Evangelio de Juan con hermosas doctrinas, con alientos, con palabras, versículos que nos desafiaron, pero cierro este hermoso Evangelio de Juan diciendo, como dijo Tomás, Señor mío y Dios mío. Ese es Cristo. Señor y Dios. No es un buen hombre, no es un buen profeta, es Dios hecho carne. Y damos gracias porque todo aquel, versículo 31, que cree que Jesús es el Salvador, el Hijo de Dios, tiene vida en su nombre.